Con su venia, diputada Ingrid Chmielewski Castro, presidenta de la directiva de la 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Con respeto a las diputadas y diputados de esta honorable soberanía, les saludo a las personas que nos acompañan y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Diputada Silvia Barberena Maldonado, Grupo Parlamentario Partido del Trabajo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción 57, 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción segunda, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, me permito presentar a esta honorable 60ª legislatura del Estado de México iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual… Diputada, la interrupción. Agradecería a los asistentes, así como a nuestras compañeras y compañeros diputados, escuchar con atención a la diputada Silvia. Muchas gracias. Gracias. Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo segundo al artículo 4.135 del Código Civil del Estado de México, a fin de establecer que los descendientes directos de los adultos mayores tengan la obligación de proporcionar los cuidados primarios y de atención integral, así como garantizar y procurar sus derechos y obligaciones de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Actualmente, conforme a la visión de esta cuarta transformación planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno federal impulsa una nueva ruta hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y se define con el propósito de construir la modernidad desde abajo sin excluir a nadie. Con lo anterior, el Gobierno federal ha impulsado iniciativas encaminadas a garantizar los derechos de todas y de todos, principalmente de los sectores más vulnerables. Y como resultado de ello, se estableció en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos para acceder a los programas sociales sin distingo, sin condiciones y sin intermediarios para los mexicanos. Muestra de ello es el programa para el bienestar para las personas adultas mayores, que tienen como objeto el otorgar un apoyo universal a mujeres y a hombres de más de 65 años en todo el país, que les garantice una vejez digna y plena. La vejez es considerada la última etapa de la vida, como resultado de los cambios del organismo a través del tiempo y en el entorno en que el individuo se desarrolla. En consecuencia, las personas adultas se ven propensos a padecer enfermedades cronigenerativas, es decir, aquellas que no son curables, sino controlables, a la disminución del sistema inmunológico deteriorado, del intelectual, discapacidad visual, auditiva y motriz, repercutiendo en la autonomía, dependencia e interacción social del sujeto, aunada a factores externos como hábitos sociales, económicos y culturales. Con datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en el año 2020, la pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en años pasados. En más del 83% de los casos de adultos mayores viven en condiciones de abandono, siendo víctimas de rechazo familiar, maltrato físico y o psicológico. Algunos padecen enfermedades crónico-degenerativas y no tienen acceso a atención médica adecuada. Sufren discriminación, falta de empleo y viviendo en situaciones precarias y de
y de necesidades debido al descuido, desinterés e irresponsabilidad de quienes deben de proveerle cuidados, que es por ello que se considera un grupo vulnerable. De igual manera, en la encuesta nacional sobre la discriminación en México, realizada en el año 2020, señala que el 44% de los adultos mayores consideran su principal problema la situación económica. Para el 33%, el acceso a los servicios de salud y medicamentos, mientras que para el 26% es la condición laboral. A su vez, la última encuesta realizada en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en el año 2021 establece que el tema del acceso a la alimentación es precario por parte de los mismos, fomentado por las propias familias. En este sentido, nuestra entidad se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional en la falta de acceso a la alimentación de los adultos mayores. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el adulto mayor es toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 para los países subdesarrollados. La ley del adulto mayor en el Estado de México define a los adultos mayores como hombres y mujeres que a partir de los 60 años se encuentren domiciliadas o de paso en el Estado de México. Con cifras del INEGI, en el año 2020 se estimó que la población mexicana es de 128,930 habitantes, en donde los adultos mayores pasan a representar en el año 2010 el 6% de la población total y en el año 2020 es el 10% de la población del país. Según datos del Consejo Estatal de Población del Estado de México, en el año 2020 en nuestra entidad habitamos casi 18 millones de personas, de las cuales 454 personas son mayores de 60 años de edad. Nos representan un 11% de la población en el Estado de México. Del total de adultos mayores mexiquenses, el 31% sufren limitación en su actividad, el 19% cuentan con alguna discapacidad, lo que nos da como resultado que 1,124,806 adultos mayores se encuentran en condiciones de una economía inactiva que los coloca en una situación vulnerable de carencia de manera automática. En este sentido, es importante mencionar que la ley del adulto mayor en el Estado de México contempla algunos derechos: recibir protección de su familia, de la sociedad, de las instituciones públicas y privadas, estatales y municipales, tener acceso a la alimentación, bienes, servicios, condición física y materiales, entre otras, para su atención integral. En razón de lo anterior y en concordancia con la ley en mención, la presente iniciativa pretende establecer como obligación el cuidado del adulto mayor por parte de sus descendientes, adicionado a un segundo párrafo al artículo 4.135 del Código Civil en vigencia en la entidad, donde se establezca que los descendientes de los adultos mayores queden obligados a proporcionar los cuidados primarios a la atención integral, así como garantizar y procurar sus derechos y obligaciones. Por lo anteriormente expresado y velando por los derechos de los adultos mayores, presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para su análisis y discusión, en su caso su aprobación. Atentamente, diputada Silvia Barberena Maldonado, diputado Sergio García Sosa, diputada Trinidad Franco Aspero, Grupo Parlamentario Partido del Trabajo. Solicito se anexe de manera íntegra la presente iniciativa al diario de debates y a la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchas gracias.